Hermanos, Dios les bendiga. Tengan un feliz sábado. Hermanos, la lección de escuela sabática tiene que ser un resumen. No es que se venga a leer toda la lección, sino que se viene a resumir lo que hemos aprendido. Espero que hayamos estudiado durante esta semana, ya que para eso es la lección de escuela sabática, para que estudiemos durante toda la semana. La lección, todos saben de que es la lección número 4. ¿El título cuál es? Las naciones, primera parte. El versículo para memorizar, ¿cuál es? Está en Daniel 7:14. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. ¿De quién está hablando acá? ¿De quién está hablando este versículo? De Jesús. De Cristo. ¿Cuándo es que Cristo recibe dominio, gloria y reino? Según este versículo, ¿cuál es el contexto? El contexto son los versículos 9 y 10, que están hablando de ¿qué? Del juicio. O sea, Cristo recibe del Padre dominio, gloria y reino, ¿dónde? En el juicio. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí dice, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Hermanos, yo en mi canal todas las semanas doy el repaso de la lección y lo que hacemos es profundizar en la lección de escuela sabática, ya que muchos maestros de escuela sabática son muy superficiales en explicar la lección de escuela sabática. Así que hemos tomado esa tarea de en el canal estar dando el repaso de la lección, pero de una forma profunda. Hermanos, según el versículo para memorizar, Cristo Jesús es en el juicio que recibe el dominio, gloria y reino. Entre los adventistas del séptimo día, a eso le conocemos el juicio investigador. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Juicio investigador. Es una creencia que los adventistas la enseñamos, que antes de que Cristo venga por segunda vez habrá un juicio preadvenimiento. En la última fase de ese juicio, a Cristo se le da dominio, gloria y reino. Lo que el conflicto de los siglos le llama a eso las bodas del Cordero o el matrimonio del Cordero. O sea que cuando esté por terminar el juicio investigador, va a suceder la boda del Cordero. ¿Y quién es la esposa del Cordero? La Nueva Jerusalén. ¿Y la iglesia qué? Los invitados. Todo eso lo hemos explicado en muchas lecciones y en muchos temas de la Biblia. Lastimosamente, como en la iglesia casi no se estudian estos temas, hay poco conocimiento sobre estos temas. Pero hemos visto durante estas semanas que han pasado que en lenguaje metafórico y simbólico, la iglesia es la esposa de Cristo, se llama metáfora. Vimos la semana pasada de eso. ¿Cuántos se acuerdan? Que como Dios se compara con un esposo, Israel como una novia desleal que se fue en pos de otros amantes. Eso se llama símilis o metáfora. Pero cuando hablamos de profecía bíblica, la esposa del Cordero toma otro significado. Representa a la Nueva Jerusalén y la iglesia son los invitados. Y el examen que se hace a los convidados antes de traer esa boda es el juicio investigador. Eso lo corrobora el conflicto de los siglos en la página 422. Ahora, pasemos al día domingo. El día domingo dice Nimrod y Nínive. Ahora, ¿algún hermano que me puede decir qué entendió del día domingo? ¿Por qué dice Nimrod y Nínive? ¿Quién era Nimrod? Era hijo de Cus. Dicen de que se aproxima a decir de que era bisnieto de Noé. Se supone que lo que está traducido en la Biblia no está bien, porque hace alusión como que si fuera una persona buena ante Dios, ¿verdad? Pero no, era un rebelde contra Dios. Nimrod no era una buena persona. Entonces fue el primero en construir ciudades, ¿verdad? De ahí viene Babilonia y todas esas naciones paganas, ¿verdad?
Sí, porque el texto dice que Nimrod era poderoso delante de Jehová. Amén. Esa palabra delante de Jehová significa que era una persona famosa, pero por mala. Por mala, la rebelde. ¿Conocen ustedes esas personas que son famosas en los periódicos y en las noticias porque hizo una gran fechoría? Entonces, Nimrod era una persona mala. Era una persona de renombre porque hacía maldad. Era como un guerrero, un cazador. Y si ustedes leen la Biblia, dice que Nimrod fundó varias ciudades y una de ellas, ¿cuál era? Babel. Ustedes saben de que Babel, ¿qué es lo que pasó en Babel? Una rebelión, querían hacer una monarquía. Estaban aglomerándose ¿para qué? Para hacer una torre cuya cúspide llegara hasta el cielo. ¿Y saben para qué estaban haciendo esa torre? O sea que el que dirigió esta apostasía era Nimrod. Siempre toda apostasía tiene una cabecilla, ¿saben ustedes eso? Amén. Todo en la maldad hay un jefe que dirige eso. ¿No han notado ustedes eso? Amén. Y en esta monarquía era Nimrod. Dice el Espíritu de Profecía que el objetivo de hacer esa torre que llegase hasta el cielo, ¿saben por qué era que la estaban haciendo? ¿Cuántos han leído ustedes el Espíritu de Profecía en el libro Patriarcas y Profetas, la Torre de Babel? Por si venía otro diluvio, ellos podían. O sea que imagínense que querían desafiar a Dios. Dice el Espíritu de Profecía que esa torre la estaban haciendo porque querían escapar de otro diluvio. Por si venía otro diluvio, escapar. Y dice el Espíritu de Profecía que le hicieron más alta hasta donde había llegado las aguas del diluvio. O sea que le hicieron un poco más alta, como queriendo decir, si viene otro diluvio, escapamos. ¿Y saben para qué otra cosa la estaban haciendo? Querían negar la existencia de Dios. Querían dar una explicación científica el por qué había sucedido el diluvio para negar que Dios lo había mandado. Porque hasta entonces, ustedes saben de que no había llovido. Hasta vino a llover hasta el diluvio. Entonces los científicos querían dar una explicación para negar a Dios. Imagínense, rebelión. Rebelándose en contra de Dios. Y esta apostasía fue dirigida por Nimrod. También, hermano, esto simboliza también la salvación por obras. Ellos querían ser salvos por sí mismos. No dependían de la intervención divina, sino de su propio esfuerzo. Exacto, eso también dice el Espíritu de Profecía. Salvación por obra. Querían escaparse por sus propios medios. Querían salvarse por sus propios medios. Amén. Y ustedes saben, hermanos, que según la Biblia, la única forma de escapar del diluvio, ¿cuál era? ¿Entrar qué? Al arca. ¿Y quién simboliza el arca? A Cristo. O sea, el arca tiene que ser Cristo. Si estamos unidos a Cristo, vamos a ser salvos. Porque la salvación únicamente ¿en quién? En Cristo. En Cristo, dice Hechos 4:12. Aquí se menciona a Nínive. ¿Pero por qué se menciona a Nínive? Saben de que la palabra Nínive se asemeja o proviene de la palabra Nimrod. Ninus, Nínive, los ninivitas. Ustedes saben quién era Nínive. ¿Quién era Nínive? ¿O qué era Nínive? Era una ciudad impía. Y Dios usó al profeta Jonás para que fuera a advertir a esa ciudad de que se arrepintieran. Amén. Y se arrepintieron. Si ustedes leen el libro de Nahum, ¿cuántos conocen que en la Biblia hay un libro que se llama Nahum? Amén. ¿De qué habla ese libro? ¿Verdad que nosotros no los espaciamos en esos libros? Casi nadie los lee, ¿va? ¿No estudiamos? El libro de Nahum habla del juicio que iba a venir otra vez para Nínive. Y allí sí fue destruida Nínive. ¿Por qué? Lo tienen 3 capítulos. Porque volvió otra vez ¿qué? A caer en lo mismo. En los tiempos de Jonás se arrepintió y Dios la perdonó. Pero en los tiempos de Nahum volvió ¿qué? A caer en lo mismo y vino la destrucción. Terrible, hermano. Porque Nimrod fue el que fundó Babel. ¿Qué significa Babel? Confusión. Confusión, del verbo confundir. Hasta de ahí viene la palabra baby, Sí. porque los niños no saben hablar, ¿verdad? Está confusa su lengua. Ajá, no tienen habla todavía, sé que es confuso la forma que ellos se expresan. Y saben, hermanos, la palabra Babilonia, ¿saben de dónde proviene? De Babel.
La Babilonia, misma ciudad. porque el origen de Babilonia, ¿saben de que el origen de Babilonia proviene de Babel? Exacto. O sea, hermanos, que para entender, porque ese es el énfasis de la lección de escuela sabática, que para entender profecías apocalípticas tenemos que conocer ¿qué? De dónde provienen los símbolos. Babilonia proviene de Babel. Babel significa confundir y Babilonia significa confusión. Ahora, ¿por qué en Apocalipsis se usa el nombre Babilonia para simbolizar a los sistemas apóstatas de falsa religión? ¿Por qué no se le llama egipcios? ¿Por qué no se le llama sirios, sino que se le llama Babilonia? Porque están confundiendo. Porque están confundidos. La gente de afuera está confundida siguiendo doctrinas y mandamientos ¿de qué? De hombre. De hombre. Y están confundidas porque según la Biblia están ebrios. ¿Con qué? Con el vino de Con el vino de Babilonia. que es la cosa. Y ustedes saben, hermanos, que una persona que está borracha es imposible darle un estudio bíblico. Claro. ¿Verdad que es imposible? Está adormecido. No va a entender. No entiende. Así afuera hay personas que por más que se les explique, mi hermano, yo ha faltado que hay personas que les den mi cerebro en un plato. ¿Saben qué significa eso, lo que quiero decir? Le he transmitido toda mi información que tengo en mi cerebro y aún así la gente no entiende. Solo ha faltado que me saque el cerebro y se los ponga en un plato. ¿Saben? ¿Conocen ustedes a esa gente que por más que les explique uno con vocales, no entienden? Con manzanas Siguen, y peras, siguen y aferrándose a su idolatría. ¿Y es por qué? Porque están ebrios con el vino de Babilonia. Una persona así. Terrible. Y todo este simbolismo viene de Babel. Saben de que antes de Babel el mundo hablaba un solo idioma, no se sabe qué idioma hablaban, pero dice que tenían una sola lengua. Pero ya en Babel se confundieron las lenguas. Saben, de allí provienen los dialectos, los lenguajes, los caliches, ¿cómo le llamamos? Idiomas, lenguajes, caliches. ¿Sí? Idiomas. Lo más Idiomas. correcto es idiomas, ¿verdad? Tantos tipos de dialectos que hay, porque tuvieron su origen ¿a dónde? En Babel. Noten, por eso, hermanos, cuando estudiamos profecía apocalíptica, tenemos que conocer de dónde proviene el simbolismo. Babilonia, o sea, a través de porque la lección habla de la subida y caída de las naciones. Y al final, el establecimiento del reino de Cristo. Babilonia llegó a ser en un momento en la sede del mismo poder de Satanás, porque a través de Babilonia, Satanás tenía controlada a las demás naciones y tenía su propia religión también. Entonces, al final de los tiempos, ahí habla el Apocalipsis, ¿no? Que los reyes, todos los poderosos, son parte de Babilonia, y Babilonia en los últimos días implica también un sistema de control del mundo para tratar de que Satanás imponga su reino en este mundo en contraposición al reino de Cristo. Amén. Y si ustedes notan lo que estaban haciendo los constructores de la Torre de Babel, estaban haciendo una ¿qué? Unificación. ¿Cómo estaban? Unidos. Estaban unidos para rebelarse en contra de ¿quién? Claro. De Dios. Según la profecía, hermanos, ¿cómo estarán las naciones antes de que Cristo venga? ¿Qué es lo que hará el diablo con las naciones? Unirlas para que estén en contra. Unirlas. Aunque dice que las naciones se airaron, dice. ¿Verdad? Ahí dice en Apocalipsis. Se airaron. Se airaron. Y saben, hermanos, según la Biblia, según la profecía de Apocalipsis, el diablo va a unir a tres poderes. Babilonia, ¿cuántas partes tiene? Según Apocalipsis 16. ¿Cuántas partes tiene Babilonia? 3. El dragón, la bestia Y el falso y el profeta. falso profeta. Esas son las tres partes. Y según la Biblia, ¿cómo estarán antes de que Cristo venga? Unidos. Van a estar unidos. O sea, igual como pasó en la Torre de Babel. Ahora, pregunto, ¿la unidad es mala? Depende.
Depende de la unidad, porque Depende con quién se unió. la unidad es buena cuando se hace en la verdad. Amén. Pregunto, ¿Dios quiere que estemos unidos? Amén. Como hijos de Dios hay que estar unidos, Amén. pero también el mal se une. El mal se une también. Vemos que lo que pasó con Babel, unido en un solo cuerpo. Sería bueno que nos explicara, ¿verdad?, la unión esa de el dragón, la bestia y el falso profeta, ¿quiénes simboliza? Ok, yo tengo en mi canal muchos temas de eso, pero voy a explicar a grandes rasgos. Cuando hablamos de Apocalipsis estamos tratando de símbolos, hermanos. Por eso la lección, si ustedes estudian la lección durante todo este trimestre, van a poder entender algo de cómo interpretar la profecía. En Apocalipsis estamos tratando con símbolos, hermanos, no es algo literal. Amén. El dragón, ¿saben a quién simboliza? Satanás. A Satanás, pero también simboliza algo más. Según el Espíritu de Profecía, en Testimonios para los Ministros, página 39, dice que el dragón representa reyes, príncipes y gobernantes han puesto sobre sí una bandera y un rótulo y se hacen llamar el anticristo, el dragón que perseguirá al pueblo de Dios. O sea que el dragón son los poderes políticos que el diablo usará para perseguir al remanente. En otras palabras, Esos son instrumentos de Satanás, son el dragón. O sea, los poderes que usted menciona, por ejemplo, en el tiempo de Cristo, fueron los romanos, el reino. Ese fue el dragón. Ese fue el instrumento del diablo Satanás, para tratar de destruir a Cristo. Sí, y en efecto, Satanás usó a quién, a Herodes, para tratar de matar a quién, a Cristo, cuando era niño. Vemos que ahí Satanás usando a un emperador romano. O sea que el dragón, en otras palabras, simboliza a los mundanos, a los que no profesan religión, ¿me entiendes? O sea que el símbolo, y es bien importante entender, hermano, que el diablo no hace las cosas él directamente, sino que usa. ¿Me estoy dando a entender? Es que así ha sido. El diablo usa. Entonces, por eso es que el símbolo del dragón tiene dos aplicaciones. Representa a Satanás, pero también representa a los poderes políticos perseguidores. Por ejemplo, en Ezequiel 29:3, ¿saben cómo se le llama a Faraón? El gran dragón. Pero Faraón no era ningún dragón, simplemente era un ser humano. Pero por ser perseguidor, se simboliza como el dragón. ¿Me doy a entender? Elena de White dice que el dragón representa también a los mundanos. O sea que un pagano que no profesa ningún tipo de religión es el dragón. Mire qué interesante, hermano. Eso dice Conflicto de los Siglos. Una persona que ande en el mundo, que no sea ni católico, ni protestante, sino que sea un mundano, es el dragón. Interesante. ¿Quién es la bestia? La bestia es un símbolo del sistema papal en su última fase perseguidora, cuando se le sane la herida de muerte y vuelva ¿a qué? A perseguir. Saben de que según la Biblia, no lo que dice la iglesia adventista, sino lo que dice la Biblia, va a haber otra persecución. ¿Y quiénes van a ser perseguidos? No dice adventistas, porque hay adventistas que van a andar persiguiendo también. Los que guardan los mandamientos. Los que guardan los mandamientos, dice la hermana Elena de White. Inclusive ayer prediqué un tema en mi iglesia donde hablé de eso, de que va a haber una persecución dentro de la iglesia y muchos adventistas van a apostatar y van a andar persiguiendo al pueblo de Dios. Exacto. O sea que no podemos decir los adventistas, hay que decir, la Biblia dice, la paciencia de los santos, los que guardan ¿qué? Los mandamientos. O sea, yo puedo estar formando parte de la iglesia adventista, pero si no guardo el mandamiento voy a ser un perseguidor, Amén. en lugar de que me persigan. Porque solo hay dos términos, solo hay dos grupos. Por eso está Apocalipsis 14:12, y ahí lo daba. Ahí está claramente el remanente. Esa es la bandera, dice el White, que es el estandarte que identifica al pueblo de Dios. Dice, los que guardan los mandamientos. Como O decía sea mi hermana, ese sería como aquí en la actualidad tenemos nosotros el Duiba, pero lo que nos va a identificar todo no va a ser el sábado o otro día, sino que los que guardan los mandamientos y tienen testimonio de eso. Exactamente, esa es la bandera. Y según Apocalipsis 12:17, el diablo ¿a quiénes va a perseguir? Dice, los que guardan ¿qué? El diablo se lanzó con grande ira contra la mujer y contra el resto. Los que guardan ¿qué? Los mandamientos. Entonces, ¿estamos claros en eso? El falso profeta
es un símbolo de las hijas. De la iglesia. Las hijas de la madre, que simboliza que al protestantismo apóstata, pero en su fase perseguidora. Según la Biblia, estas iglesias protestantes que hoy se mantienen pacíficas, cada día están buscando la unidad ¿con quién? ¿Conocen ustedes lo que se le llama ecumenismo? ¿Cuántos han escuchado la palabra? Amén. ¿Qué busca el ecumenismo? Unirse. Saben de que el difunto Papa, el Papa Francisco, siempre en sus encíclicas decía, hay que unirnos. Saben que las encíclicas les ponía fratelli tutti, hermanos todos. ¿Verdad que es bien bonito? ¿Va? Hay que amarnos unos a los otros. ¿Verdad que eso es bien bonito? Amémonos unos a los otros. En la iglesia hay lugar para todos, no importa si es binario, no importa si es QFPT, ¿saben qué significa eso? La iglesia es para todos, amémonos unos a los otros. ¿Verdad que se oye bonito? El falso profeta también es símbolo del espiritismo. Correcto. Ahora, voy a explicar un detalle muy importante sobre eso, hermano. Hermanos, yo les recomiendo, no lo hagan por mí, sino por la información que trazo en mi canal. Una información masiva. Y gracias a Dios, hermano, mi canal está creciendo, pero tremenda velocidad que lleva. Gran información. Escuchen, hermano. Los tres poderes son dominados por el espiritismo. Los tres poderes. Porque de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta salen ¿qué? Tres espíritus inmundos. O sea que los tres son dominados ¿por qué? Ranas. Por el espiritismo. ¿Y cuál es la base del espiritismo? Según el espíritu por decía, ¿qué es lo que va a unificar a las iglesias protestantes con la iglesia católica y con los mundanos? ¿Cuál es tu doctrina? La creencia de los muertos, uno, y el infierno, otro. Elena de White dice que son dos creencias: la santidad del domingo y la inmortalidad ¿de qué? Del alma. Esas son las dos doctrinas que unirán a católicos con protestantes y con mundanos. Lean, hermanos, el conflicto de los siglos en el tema un conflicto inminente. Lean. Lo que pasa es que no estamos leyendo, hermanos. Hay hermanos que ni saben que si existe ese libro que se llama Conflicto de los siglos. Porque no estudian. O lo tiene, pero No lo leen. Ahí se la dan a los chuchos para que anden jugando con él. no enciende el fuego al alcalde. Sí. No, hermano, ustedes, algunas veces las cosas que yo digo dan risa, pero fíjense que es verdad lo que yo digo. Una vez llegué a la casa de un hermano y ella andaba el chucho jugando con el libro Conflicto de los siglos. Mira. Hermano, no es tan siquiera un mundano, no que un hermano. ¿Qué significa eso? Ahí dio una evidencia que este hermano no estudia ni lee. Claro, porque No estudia. es un tesoro para uno los libros espirituales. Cuando yo cuido un libro, un estudio, yo lo voy a tener bien guardado, junto con mi Biblia. Bien se nota, cuando alguien estudia la Biblia, ¿cómo está la Biblia? Fojeada, manchada, toda arrugada. Pero manchado no sucio, sino que... porque ya Marcado, correcto, marcado. Yo tengo mi Biblia bien marcada. Mi Biblia física que uso la tengo bien marcada. Entonces, volvamos al tema. Satanás al final de la historia, y esto está pronto por suceder, va a unificar al mundo igual como lo hizo con Babel. Por eso, hermanos, yo dije que la unidad es buena. Sí, depende. La unificación que están haciendo los gobiernos del mundo en unificarse, ¿ve? Como iglesias oran, juntan, como cada día se reúnen católicos con el Papa y con iglesias evangélicas, como hay reuniones ecuménicas entre árabes, metodistas, anglicanos, de diferentes iglesias. Imagínense, ¿qué tiene que ver los árabes? ¿Qué tiene que ver el Islam con el catolicismo romano? Sí. Los árabes ni tan siquiera creen en el cristianismo, no que creen en el Corán y en Alá. Pero sabe de que el diablo es astuto. A través del espiritismo une a esas religiones. Porque la mayoría de estas religiones son espiritistas, creen en que el alma es inmortal. Ahora, por eso es bien importante, hermanos, que comprendamos de que en el juicio Cristo juzga a individuos, se purifica el santuario y también se da la sentencia para estas naciones.
y cuando venga Cristo por segunda vez va a ejecutar su juicio contra estas naciones impías. Ahora, vemos que en el día lunes, vamos a grandes rasgos, se llama llamado de Abraham. Cuando analizamos este día, vamos a notar de que la historia de Abraham, en este caso, cuando Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos, ¿qué representa en Apocalipsis? ¿Qué es Ur de los Caldeos? ¿O qué era Ur de los Caldeos en los tiempos de Abraham? ¿Alguien me puede explicar? ¿Qué era Ur de los Caldeos? Una nación pagana. Sí, pero otro nombre que le podamos dar a Ur de los Caldeos. ¿Saben de que cuando Nabucodonosor levantó su imagen en el Valle de Dura, mandó a llamar a quiénes? A los caldeos. ¿Quiénes son los caldeos entonces? Babilonia. Los babilonios. O sea que si Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, ¿de dónde lo llamó? De Babilonia. De Babilonia. ¿Abraham a dónde vivía? En Babilonia. Eso lo dice Esteban. Dice que nuestro padre Abraham fue llamado ¿de qué? De Mesopotamia. ¿Qué es Mesopotamia? ¿Qué ciudad vivía? ¿Qué ciudad estaba situada en Mesopotamia? ¿Saben qué significa la palabra Mesopotamia? Hermanos, hay que usar los celulares para crecer espiritualmente en conocimiento, no para estar viendo solamente TikTok, solo basura. Mesopotamia significa entre dos ríos. ¿Cuál era la ciudad que estaba situada entre dos ríos? Babilonia. ¿Cuáles eran estos dos ríos? El Tigris y el Éufrates. O sea que Abraham fue llamado ¿de dónde? De Babilonia. De Babilonia. ¿Por qué fue llamado de Babilonia? Porque la familia de Abraham, ¿cómo estaba? Idólatra era. Corrompiéndose, se corrompió. ¿Quién era el padre de Abraham? Taré. Dice Josué 24 que Taré adoraba a otros dioses. Entonces, ¿por qué Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos? Para evitar que Abraham siguiera la conducta de ¿quién? De su padre. De su padre. Porque de Abraham iba a venir ¿quién? Jesús. Jesús. ¿Quién es la simiente de Abraham? Todos los que creen en Jesús. Sí, pero específicamente ¿quién es la simiente de Abraham? Es Cristo, dice Pablo en Gálatas 3:16. A Abraham fueron hechas las promesas. Y a su simiente, no dice a su simiente como que se hablase de muchos, sino de una, que es Cristo. O sea que el diablo sabía de que de Abraham iba a venir Cristo, según la carne. Entonces el diablo quería corromper a Abraham, ¿a dónde? En Babilonia. Y Dios llama a Abraham que salga de Babilonia. ¿Qué simboliza en Apocalipsis la salida de Abraham de Babilonia? Salir de la confusión. Salir de la confusión. ¿Qué otra cosa? ¿Saben de que en Apocalipsis 18 también está un llamado a que salgamos de dónde? De Babilonia. No, no dice el texto así. ¿Salir de ahí a qué? Pueblo mío. Pueblo mío. Y no seas parte. Yo puedo irme allá a la punta del volcán y llevarme la idolatría para allá. Amén. Cuando la Biblia dice, y eso lo explicaba yo anoche en un tema, que cuando la Biblia dice salir de Babilonia, está hablando de salir por completo, tanto físicamente como espiritualmente. Porque yo puedo ser miembro de la iglesia adventista y ser un babilonio. Amén. ¿Saben de qué hay hermanos de que, óigame bien, cuando viene el 2 de noviembre, ¿qué? Y de los muertos. ¿Saben de que hay muchos hermanos que van a coronar muertos? No les ha amanecido, están en Babilonia todavía. Exacto. O sea, hay una gran ignorancia, como no leen. O sea, son miembros de la iglesia adventista, tienen privilegios y son hasta directores de escuela sabática y hasta ancianos. Y andan siguiendo la idolatría. ¿Qué significa eso? Que están ahora, ¿a dónde todavía? ¿A dónde están todavía? En Babilonia. En Babilonia. Por eso es que el mensaje es salir de qué? De Babilonia. Porque la salida de Abraham de Ur de los Caldeos representa que Dios llama a sus hijos a que salgan de dónde? De Babilonia. ¿A dónde encontramos ese mensaje en Apocalipsis? 18:4, ahí está. Dice que no seamos partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Correcto. ¿Y eso proviene de qué? De la salida de Abraham de Ur de los Caldeos. ¿Se dan cuenta, hermano?
Y ahí está claro ese mensaje en el versículo 5. Si no salimos, ¿vamos a qué? Vamos a participar de los castigos de Babilonia. Saben, hermanos, que este tema es muy amplio, hermanos. Amerita un tema completo sobre eso. Saben de que... Ahora, eso no hace aunque haya personas que podemos estar en Babilonia, no hace a la iglesia de Babilonia. Correcto, correcto. Y eso lo especifica Elena de White. La iglesia como tal, la iglesia organizada no es Babilonia. ¿Es qué? ¿Qué somos? La Odisea. Pero no Babilonia. Pero saben de que Elena de White dice que ser la Odisea, el estado laodicense es peor que ser babilónico. ¿Por qué? Porque la gente que está allá afuera no conoce la verdad, mientras que nosotros sí conocemos la verdad y aunque estamos tibios. Saben de que el mensaje de la iglesia de la Odisea, mire, a ningún babilonio se le dice te vomitaré de mi boca. ¿A quiénes se les dice ese mensaje? A la Odisea. ¿Cuándo es que usted vomita una comida? Saben de que una vez, eso sí me dio asco, hermano. Una vez iba en un bus y vi que una persona vomitó, pero se me revolvieron las tripas. Eso es asqueroso. Y eso le causa a Cristo náuseas, la tibieza espiritual. Ahí dice. Igual ahí compara a Israel para la Odisea. La Odisea. Entonces, si no, dice, por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de qué? De mi boca. Tremendo, hermanos. ¿Y Tremendo. qué es lo que causa eso? Ese estado. El estado tibieza. Ajá. Ahora, ¿qué es un cristiano tibio? Dice la hermana White que la tibieza es la causa, el rechazo del testimonio del testigo fiel. Amén, así es. Esa es la causa, la tibieza. Hemos rechazado el mensaje, hemos rechazado las amonestaciones y las exhortaciones, porque estamos tibios. Estamos tibios, hermanos. No nos gusta la amonestación. Y si no salimos de esta tibieza, lo vamos a perder, porque nadie se va a salvar en esa condición. Nadie. Amén. Pero el mensaje del testigo fiel y verdadero tiene que ver con la justificación. Amén, así es. Muchas veces todavía estamos nosotros queriendo alcanzar la salvación por nuestras propias obras, pensando de que al hacer bueno yo ya tengo derecho a la salvación. La salvación es una obra de Dios completamente, por fe, dice, ¿verdad? No por obras para que nadie se gloríe. Inclusive Elena de White conecta el mensaje de 1888 con el fuerte pregón. La justificación. Justificación por la fe en 1888. Como adventistas del séptimo día tenemos que manejar bien estos temas. Lo que pasa es que los hermanos no estudian. Pero todo esto que estoy hablando, hermanos, es la columna vertebral del mensaje adventista, 1888. Y la justificación por la fe. ¿Cuántos han oído ustedes hablar de esa fecha? 1888. Wagner y... Es tan importante esa fecha como 1844. ¿Saben de qué es lo que pasó en 1844? el gran chasco. Gran chasco. ¿Y qué es lo que pasó en el cielo? Del lugar santo. Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y la fecha de 1888 es tan importante como 1844. El mensaje de la justificación por la fe. Ahora, es bien importante que comprendamos, hermanos, que la salida de Abraham de Ur de los Caldeos representa que salgamos de Babilonia. O sea, que este mensaje de salir de Babilonia implica que Dios llama a sus hijos a que salgan de las diferentes iglesias protestantes y católicas. Esos son los obreros de la hora undécima, dice la parábola. Los últimos que salgan de Babilonia con el fuerte pregón son los obreros de la hora undécima. Los que apagan la luz. Y Dios llama a sus hijos a que salgan de Babilonia. Porque la mayoría de los que se van a salvar, ¿saben dónde están? En Babilonia. En Babilonia. Fíjense que la gran paradoja de las edades. Tenemos un mensaje verdadero que ninguna iglesia lo tiene. Somos la iglesia remanente visible, pero la mayoría de hijos de Dios que se van a salvar están fuera de la iglesia, no dentro. Terrible saber eso, hermano. Pues Terrible. Aquí está ¿cómo podemos decir? La muestra, ¿no? Nosotros unos cuantos y las iglesias dominicales allá. Llena. Y son fieles. Dice Elena de White que son fieles a pesar de la poca luz que han recibido y Dios los considera como sus hijos. Eso lo dice Eventos de los Últimos Días. La fidelidad de ellos se muestra en todo, hermano. Yo me fijo, el muchacho que trabaja con nosotros, ese muchacho le toca el día de la limpieza. A la mediodía dice, no voy a almorzar, me voy a limpiar la iglesia. Y después, si le queda un ratito de la hora que se le da de almuerzo, come algo. Imagínense qué fidelidad. Y nosotros nos toca un ejemplo, la limpieza. Ay, no, qué cansado, no.
O sea, un relajamiento hasta para lo más sencillo, hasta para levantar una silla. Es una pasión, va, a pesar de que están engañados, tienen una gran pasión que tienen. Por la obra. Mire, se va por lo menos el viernes, salió a las 3 de la tarde, porque a las 3 salieron del trabajo. Se fue hasta allá al Puerto de la Libertad a predicar. A las 12 de la noche venía de allá, en moto. Vamos, hermanos, a tal... Ay, no, pero es que es tarde, muy noche. O sea, la pasión que esa gente tiene por la obra. Y el gran amor que tienen, el gran amor que se tienen entre ellos mismos, el gran amor que se tienen. Por eso dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Claro. Lo que me dice el Señor, entonces la reina. Así es, así es. Triste. Pero hoy, este mensaje, hermanos, es un mensaje que debe de preocuparnos. Porque ser miembro de la iglesia no me garantiza la salvación. De salvación. Y ese es el problema de la Odisea, está confiada, dice, soy rico Tengo la verdad. y no tengo necesidad de nada. O sea, estamos confiados porque tenemos un hermoso mensaje, tenemos unas buenas doctrinas, tenemos los mejores colegios, tenemos los mejores predicadores de profecía, tenemos el mayor conocimiento que ninguna iglesia lo tiene, pero solamente somos hoja. Entonces es bien importante que comprendamos eso. La salida de Abraham de Ur de los Caldeos representa que Dios llama a sus hijos a que salgan de Babilonia. Esa es la aplicación primordial del mensaje. Pero en una forma espiritual, Dios también nos llama a nosotros a que salgamos de Babilonia. No que salgamos de la iglesia adventista, como dicen algunos grupos disidentes, sino que salgamos del pecado y de la apostasía. Amén. Porque podemos ser miembros de la iglesia adventista y ser católicos romanos. Yo conozco adventistas católicos romanos. Viene la Semana Santa, ¿cómo es? Semana Santa. Sí, viene la Semana Santa, ahí andan los hermanos en bikini, las hermanas en bikinis en las playas, celebrando la Semana Santa. Pero hay que reconocer, las torreas son buenas. Y los jocotes en miel, ¿cuántos les han comido? Los jocotes en miel, hermanos, ese es sabroso. ¿Cuántos de los hermanos adventistas han participado de las torrejas y de los pecados? Yo no. Gracias al Señor no pecamos No, en esas eso- cosas. Y saben, hermano, yo siempre lo he dicho. Eso no es pecado Mire, comerse una torreja. Yo me la como en enero, le voy a explicar, yo me la como hermano, en diciembre, yo me la como en octubre. Le voy a yo me la explicar, como hermano. cuando se me antoja. Le voy a explicar cuál es el problema. El problema no está en comer, como dice el hermano. El problema es que nosotros sigamos lo que la tradición sigue. Lo que ellos hacen para esos días. Si usted quiere comer torrejas o quiere comer ayote en miel o calabaza en miel o jocotes en miel o pepinos en miel, o si quiere hacer pepinos en miel o tortillas en miel, hágalo cualquier día. Ajá, que no sea un ¿Para qué va a andar esperando Semana Santa? Pero es pecado comérsela en ese día. Sí, en ese día sí, porque hermano, está siendo partícipe de eso. Hermano, le voy a explicar, para que no vaya a haber ninguna confusión. Eso no creo yo. Hermano, Pero mire, hermano, Las orejas que Dios las santifica. le voy a explicar para que no vaya a haber ninguna confusión. Yo siempre lo he dicho, hermanos, que la obediencia tiene que ser un acto de conciencia. Yo no tengo que andar esperando que un hermano me diga, esto es pecado, esto no. Claro. Tiene que ser la conciencia, la obediencia. ¿Cómo vamos a andar vigilando a los hermanos cada vez que vayan al baño a comer? no. ¿Me entiende? Es algo conciencia, ¿me entiende? Pablo dice, un ídolo no es nada. ¿Me entiende? Claro. Pero lo que sacrifica a los ídolos, ¿qué dicen? Hermano, Y a los demonios. una pregunta. Vaya, suponiendo que yo no soy partícipe de nada, pero casualmente en esos días ando ahí y alguien me regaló uno que hace, y yo digo, imagínense, póngase, yo no estoy participando ni estoy hablando nada, pero si me la regalan, o sea, debería yo comérmelo, si no, eso no lo como y lo Ahora, porque sería más pecado. por eso es que yo le estoy diciendo que la obediencia y la fidelidad a Dios es un acto de conciencia. Ahí depende usted si usted quiere comérselo o no, pero es un Una acto de vez escuché que conciencia. ir a un velorio y comerse un tamal era comerse algo sacrificado a los ídolos. Hay que ser también congruente uno. Hay Ajá. cosas que nosotros estamos inventando. Sabe que tenemos que tener cuidado con respecto a eso, hermano. Tenemos que ser prudentes en ese sentido. ¿Saben por qué, hermano? Porque yo conocí una persona que era radical. ¿Saben qué es una persona radical? Claro, extremista. Ortodoxo, judíos ortodoxo. De que una señora católica ni sabía que el hermano era adventista. Ni sabía, ¿me entienden?
Ustedes saben que en la Iglesia Católica hay gente que ama de verdad. No son odiosos como nosotros, que somos grandes hipócritas. Hay que aceptar que en la Iglesia Adventista hay una gran hipocresía, un gran odio. Entre nosotros mismos los comemos. Mire, y en la Iglesia Católica hay gente que sí tiene gran amor. Y la ancianita con un gran amor llegó a dejarle al hermano adventista una gran ollada de tamales. Aquí le traigo una gran ollada de tamales. Y el hermano dijo, radical hermano, yo no como comida sacrificada a los ídolos. Y enfrente a la señora lo dejó echar a la basura. ¿Con qué cara este hermano iba a ir a predicar el evangelio después de esta señora? ¿Con qué cara? ¿Me voy a entender? Es como que hay que ser prudente. Mire, ya los metimos en otro tema, hermano. Bueno, si lleva el tamal puerco, entonces no me lo como, ¿verdad? Bueno. O sea, hay que hacer diferencia, ¿verdad? Exacto, pero es que miren, hermanos, como dice el hermano Robert, a veces somos muy extremistas. Vale, un ejemplo. En lo personal, yo no le como un tamal, un pan de un velorio, simplemente porque no me gusta, me da asco, no me gusta. Aparte de eso, si alguien me regala tamales, que yo sé que esa persona come cerdo, gracias, se lo agradezco. No me lo voy a comer, no me lo voy a comer. Se lo doy a un animalito, lo que sea. Se lo comió el chucho. Se lo comió el perro. ¿Por qué? Pero en vez que ni los chuchos no lo comen. Yo lo sé que lleva cerdo. ¿Ah? Porque la mayoría de gente así hace tamales con manteca de cerdo. Claro. ¿Verdad? Claro, no le vamos a hacer un desprecio, decirle, no, esa cosa inmunda no me la como. Hay que ser prudente. Hay que ser prudente, hay que saber. Entonces, Exacto. sí, pero hermano, yo quiero que no los ampliemos mucho porque hay mucha tela que cortar. Lo que quería yo enfatizar en nosotros es de que podemos estar en la iglesia y seguir practicando cosas de Babilonia. Eso es bien importante. Así que el mensaje es que también nosotros salgamos de Babilonia. Hermano, hablando de falsas creencias, imagínense que ahora me llega una postalita con una felicitación, me dice, porque el año pasado fui secretaria, felicidades por tu trabajo, es el día de la secretaria, un adventista. Y yo digo, Dios mío, o sea, ahora ya tenemos el día de la secretaria también. O sea, son cosas, tradiciones que ya venimos adoptando que no deben de meterse en la iglesia, no se debe. Sí, se han infiltrado un montón de tradiciones. El Día de las Madres, viene el Día de las Madres y empiezan a adornar los templos y se enfoca todo, pues. Se nos olvida que es Día del Señor. El detalle está que Satanás intentaba sacar a los hijos de Dios desde afuera, pero hoy lo está haciendo desde adentro hacia afuera, intentando sacar a los hijos, ¿verdad? Porque imagínense, a veces uno el día sábado reunió y ya uno se pierde de lo que estaba haciendo en la mañana, ¿verdad? Y como dice que Satanás es astuto como la serpiente, ¿verdad? Entonces ocupa varios métodos, pero si uno está en Cristo, bien agarrado de la mano de Él, uno tiene que ser inteligente, así como usted dice, ¿verdad? Con los tamales que decían los hermanos, ¿verdad? Uno tiene que ser inteligente a modo de cómo va a actuar. Sí. Hermanos, ¿a qué hora termina la lección? Eso está bueno, dice la hermana, cuando hay comida buena, ¿verdad? No importa, dijo. Sí. Entonces, dice el día martes, dice, recibió lo que pidió. Viene hablando como Israel pidió que Un rey tener rey como las naciones que paganas. pagano. ¿Qué estaban haciendo cuando pidieron eso? ¿Estaban rechazando a quién? A Dios. Lo rechazaron. Porque Israel era dirigido por quién? Por él. Por Dios. Eso se Él llama, era su rey de reyes. eso se le llama teocracia. Dios dirigía a su pueblo. Pero Israel, sabe hermano que yo siempre he dicho que mente es ocupada. Casa del diablo. Israel empezó a copiar. Mire que es tremendo, hermanos, cuando alguien no está cimentado en la palabra de Dios, empieza a imitar a los paganos. Sí, fíjense que la iglesia no se conforma con oír himnos de nuestro himnario. Hoy queremos oír ¿qué? Música de las iglesias protestantes. Pero las iglesias protestantes no los copian nada a nosotros. Solo más allá del sol. ¿Sí? No, más allá del sol. Pero ese himno más allá, bueno, muchos de los himnos que tenemos nosotros en nuestro himnario no son de la iglesia adventista, sino que los autores son protestantes. Pero ese era adventista. Ajá.
Pero lo que ha hecho la Iglesia Adventista es recopilar todos los signos que armonicen con nuestras creencias y doctrina. Exacto. ¿Me entiende? Aunque cuando la iglesia fue fundada, digamos. Organizada. Exactamente, entonces como venían de diferentes Comunidades. creencias, allí hicieron una compilación de todos esos himnos, que no es malo, porque esos himnos en realidad cuentan la historia del pueblo de Dios a través de esos siglos, ¿verdad? Amén. De oscuridad. Y la letra está en armonía con nuestro mensaje. Correcto. Ustedes conocen ese himno, bueno, el más allá del sol. Es una promesa para la resurrección de los muertos. Amén. Y usted conoce ese himno que dice, el rey que viene cerca está. Habla que de la segunda venida de Cristo. Pero hoy, ¿sabe qué es lo que están diciendo algunos? Que el himnario es anticuado. Hay que ponerles a los jóvenes pop rock para que se entretengan. Hay que ponerles a los niños reggaetón cristiano para que se entretengan. Porque los jóvenes hay que adaptarse a los jóvenes, porque tienen un espíritu de juventud. Y nosotros estamos viejos y arrugados, estamos ya anticuados. Pues ellos tienen que adaptarse a Dios porque si no... Pero mire cómo le llaman al himnario, música anticuada. Ahora, eso lo que involucra es que en unos 10 años ya no conocer, ya la, digamos, nuestra identidad adventista se va perdiendo. Sí. Yo leí que para el año 2050, si el Señor no ha venido, el adventismo prácticamente, por lo menos en los países fuera de los nuestros. Exacto, exacto. Es bien importante, miren hermano, increíble. El sábado pasado, el antepasado que estaba predicando, les conté algo más o menos que la iglesia donde nosotros nos reuníamos, lo hicieron una pasarela. O sea, incluso celebraron la alfombra roja. Vaya a verlos ahora, ya no tienen púlpito, ya no hay púlpito, hay batería y de todo. Ahí un día quisieron cantar un himno, porque ahí llega un hermano que vas a hacer a ese lugar, a ser partícipe de esa locura. Dice que quisieron cantar un himno y nadie de los que están en la iglesia sabía un himno. Nadie. Eso da dolor, eso da tristeza. Eso es Babilonia. ¿Ah? Son prácticas de Babilonia. Llamándose adventistas, pero son babilónicos. O sea, todos los que están ahí ya convirtieron ahí en Babilonia en el lugar. Entonces, Y entonces nosotros estamos viendo, incluso yo he escuchado a veces comentarios de personas que dicen, no, es que esos himnos no son tan bonitos, tan alegres. Pues si te pasas comiendo chocolate toda la semana en tu aburrido casa, le llaman. ajá, comiendo chocolate, ¿qué significa? Escuchando música que decimos ser adventistas, porque miren, yo les voy a decir algo. Felipe Garibo, vamos a Felipe Garibo. Hay canciones de él bonitas, pero hay unas que te llaman a romanticismo, a cosas del mundo. Hay que ser sinceras. No nos lleva a la consagración con Dios. Entonces vienen acá y cuando escuchan nuestros himnos tan lindos y sacros, les parece aburrido. Sí. Entonces nosotros como reparador de portillo no debemos dejar que a nuestra iglesia se infiltre eso. ¿Por qué dejan? Porque somos nosotros. Nosotros somos los que permitimos o no permitimos las cosas del mundo. Somos nosotros como líderes. Decir, no, esto acá no entra. Así sea el pastor que se pare ahí. Lo sentimos pastor, eso acá no. Como adventistas no lo permitimos y punto. Volviendo a la petición del pueblo de querer un rey. Cuando la iglesia se organizó, los pastores no eran acreditados por las universidades del mundo, ¿verdad? Amén. Para tener un doctorado tenían que ser acreditados por el mundo. Entonces la iglesia adoptó, o sea, fue a rogarles, mejor dicho, a las universidades que los acreditaran como que les dieran esa acreditación para poder ellos otorgar títulos de doctores a los nuestros, ¿verdad? Entonces, allí vinimos nosotros a cometer un gran error, porque allí se introdujo dentro de la iglesia también doctrinas que no van ya con nosotros, ¿no? Amén. Se ha introducido mucho eso. Porque siempre queremos imitar lo que el mundo hace, siempre. Exactamente. Queremos copiar, somos débiles. Yo le llamo eso, somos débiles. Queremos imitar todo. Somos débiles, así como... pongamos un ejemplo. Sucede una moda en el mundo, ¿qué hacemos los salvadoreños? ¿Quieren amor? Se inventan una moda en Estados Unidos
ya andan aquí. Tarda más En salir de allá que O sea que somos simples, pues. Somos simples, que cualquier cosa limitamos. Fíjate que hoy en los servicios de canto, en los cultos divinos, es raro escuchar un himno del Ignario. Hoy queremos poner música de Rabito, de Lili Guzmán, de Jesús Aran Romero. de gente que está... Va a tener, hermana, un especial, que es música romántica. A ver de quién es esa música. Pero la hermana está cantando ahí. Entonces, ¿por qué queremos imitar todo igual como Israel? Queremos un rey. Queremos un rey que lo gobierne. Noten, queremos un rey que lo gobierne. ¿Acaso no era Dios su rey? Pues? ¿Yo para qué voy a querer otro rey que me gobierne? Por eso es que la iglesia, cuando tiene problemas internos, ¿dónde tiene que ir? A Dios. No, pero ¿a dónde hay que ir cuando A la Biblia. Sí, pero Pablo dice que hay que ir ¿dónde? Cuando hay pleitos entre hermanos, ¿dónde hay que ir? Es uno hablar con el otro. Con los ancianos. Al anciano. Ancianos, dice. No hay que ir donde los políticos, ni los jueces, ni la policía. Y hay hermanos que es lo que hacen. Cuando hay una diferencia entre otros hermanos, por eso es que, hermanos, lo que pasa es que nos hemos dormido. Pero un hermano que anda en pleitos en los juzgados, tiene que ser disciplinado. ¿Disciplinan aquí miembros que anden en eso? Nadie lo hace. Tiene que ser. Porque eso es un mal testimonio que dan a la sociedad. ¿Cómo se pone a creer que yo voy a andar, si tengo una diferencia con un hermano, tiene que solucionar de aquí interno en la iglesia, no tengo que ir a buscar allá afuera a los impíos? Eso dice Pablo. Que no sabéis que los santos han de juzgar al mundo, dice. ¿Y cómo andamos buscando eso? Porque queremos imitar, todo queremos imitar. Entonces, para no perder más tiempo, pasemos de un solo al jueves. Hermanos, ¿cuál es el plan de Dios para con Israel? ¿Cuál es el plan de Dios llamar a Israel de Egipto? Ser un pueblo santo. ¿Para que Israel se encerrara en 4 paredes? No, para que fuera la luz. Testigos. Para que Israel fuera testimonio vívido Exacto. a las naciones. Israel tenía que ser la luz para que las naciones gentiles conocieran a quién, a Dios. O sea que Israel, a través de la economía hebrea, del santuario, de esa liturgia, de esa fiesta que celebraban, de esa manera iban a testificar al Dios quien adoraban. Iban a hacer luz a las naciones. Pero ¿qué pasó con Israel? Empezaron a buscar la ayuda del... En lugar de ser luz, empezó a hacer ¿qué? Tiniebla. Noten. ¿Saben de qué eso mismo puede pasar con nosotros? Saben, hermanos, yo siempre he dicho, hay dos cosas por las cuales muchos no salen a hacer obra misionera. ¿Cuántos aquí salen a hacer obra misionera? No solamente los sábados, sino durante toda la semana. Amén. Oigan bien, hermanos. Muchos no salen a hacer obra misionera por dos cosas. Porque tienen mal testimonio y tienen vergüenza que la gente les saque los trapos al sol. ¿Saben qué significa eso? Porque durante toda la semana oyen los cacerolazos en la casa. Hasta balazos. No son luz. Hasta balazo, hermano. No son luz. Pero vienen los sábados ahí como que si no hubiesen quebrado que ningún plato. Y quebraron la vajilla, hermano. Vienen santitos. Por eso es que les da vergüenza ir a hacer obra misionera. Peor a los vecinos, porque los vecinos nos conocen la mala vida que llevamos. ¿Se dan cuenta? Estamos igual. Hermanos, ¿saben de que el mejor sermón que se puede predicar no es desde un púlpito, La vida cotidiana. sino una vida santa? Y eso lo tengo bien, yo bien comprobado. Eso lo dice Elena de White. Imaginémoslo, hermanos, nosotros tenemos un mensaje precioso. Pero ¿de qué sirve si no lo vivimos? ¿De qué sirve? Usted puede tener la mejor comida en su casa. ¿De qué sirve que la tenga si no se la come? Es lo mismo. Tenemos un mal testimonio, no somos luz a las naciones, nos vestimos mal. La boca parece una letrina. Ya a las hermanas no les gusta vestirse como cristianas, sino que ya se empiezan a vestir como que si fueran ¿qué? Shakira. ¿Sí? Con minifaldas, vestidos escotados. Qué tremendo. Vienen con maquillaje, andan en pantalonaje en la calle, andan todas pelos pintados. No somos luz a las naciones.
No hay diferencia. Que nos da Dios. Y Dios quería que Israel fuera luz a las naciones, que fuera diferente, Amén. que fuese especial tesoro. ¿Saben de qué eso mismo Dios nos pide? Vosotros sois, ¿qué dijo Cristo? La sal y qué? Del mundo. Y la luz del mundo. Una lámpara se enciende ¿para qué? Para ponerla que alumbre toda la casa o para meterla debajo de un cajón. Para que alumbre Para que alumbre. Así alumbre ¿qué? nuestra luz. Vuestra luz delante de los hombres. Somos luz, hermanos, igual como Israel. Dios quiere que prediquemos el Evangelio no solamente en palabras, sino también en testimonio. Dice la Biblia que el remanente tiene ¿qué? El testimonio de ¿qué? De Jesucristo. Hay que testificar, no solamente con nuestra boca, sino con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de vestir, cómo nos comportamos. ¿Cuál es el concepto que la gente tiene en nuestro vecindario, en nosotros? Saben de que la mejor forma de conocer a alguien no es lo que la gente diga de sí misma, sino lo que la demás gente dice acerca de esa persona. ¿Cómo nos conocen en nuestro vecindario? Cuando alguien llega preguntando por nosotros, ¿cómo nos conoce? Cuando alguien llega preguntando por la hermana Marta a un vecindario le dicen, no, esa Maite es una gran chambrosa. Anda de casa en casa visitando, chismeando. Pero bien diferente cuando digan, la hermana adventista del séptimo día. ¿Verdad que se siente orgulloso? La hermana. Buen testimonio. Pero imaginémonos, hermanos, de que por eso es que y saben que esa es la deficiencia por la cual la iglesia no prospera. Tenemos un mal testimonio. La gente no quiere saber nada de la iglesia adventista porque no representamos lo que somos. Estamos igual o quizás peor que Israel. Y saben, hermanos, que Israel fue puesto en medio de las naciones. En medio, dice Ezequiel capítulo 5, en medio. ¿Por qué en medio? Porque ahí pasaban todas las... Ahí pasaban. Imagínense que la ubicación geográfica de Israel, de Jerusalén, estaba en medio de las naciones. Eso dice Ezequiel 5, versículos 5 al 6, dice que te puse en medio de las naciones. ¿Por qué? Para que todos los que pasaran conocieran. Saben de que la antigua Jerusalén, cómo está ubicada Jerusalén, que las carreteras estaban unidas entre sí. O sea que si alguien quería ir a otro continente, a otro país, por fuerza tenía que pasar ¿dónde? Por Jerusalén. Por Jerusalén. Tenía que hacerlo. Y cuando un beduino pasara por Jerusalén, o un extraño pasara por Jerusalén, ¿qué tenían que hacer los israelitas? Mostrar su verdadero Mostrarles a qué? Al Dios a quien adoraban. Dios. Amén. ¿Me doy a entender? No solamente a través de doctrinas No, en la forma de vida. sino en la hospitalidad. La amabilidad. O sea, nosotros muchas veces nos enfatizamos mucho en la doctrina y enseñar, ¿verdad? Y muchas veces nos falta ese toque de amor de la persona, Sí. mostrar hospitalidad, mostrar la Amabilidad. correcto. Y hay adventistas que somos bien ácidos, ¿verdad? Ácidos, que no. Sí. Y mire, y tacaños que no se le saca ni un vaso de agua. Exactamente. Exacto. Son tacaños, pero mire, este es tremendo, hermano. Mire, hay hermanos que prefieren ir a gastar $1,000 en un plasma para ver películas Y no ayudar al prójimo que necesita. Imagínense, tienen grandes plasmas en las casas. Y los vecinos con grandes necesidades. O aquí viene el hermano a visitarme, mandarle sopa de pollo, vamos a hacer huevos freídos con pimienta, le vamos a dar. Sería incapaz. Sí. No, lo Pero- mejor es mejor. ¿Sí? No, hermanos, miren, es que a veces lo agarramos en broma, pero es algo tan serio lo que está diciendo el hermano Robert, que nosotros tenemos que meditar. Miren, hay enfermos y no se quieren ir a visitar a los enfermos. No quieren. Hermanos, no, nadie va. Allá va llegando la iglesia adventista 1 o 2 personas a visitar a esos enfermos. ¿Por qué? Porque los hermanos no tienen ese amor para ir a visitar a esos enfermos. Como no es él, no es ella, no le importa. Es triste. Miren, un día pasó algo, y no se lo digo para vanagloria porque no me gusta. Allá en New Jersey pasó un caso, llegó un peruano
que se lo habían llevado con mentiras a Estados Unidos, que le iban a dar trabajo y que le iban a dar un salario. Entonces los tenían en una casa, de la casa al trabajo se los llevaban en una van, y entonces no les pagaban. Pues en una de esas él se escapó y llegó a New Jersey, llegó a la iglesia de nosotros a pedir ayuda. Él era adventista también, a pedir ayuda, y les explicó, ¿verdad? Nos explicó la situación que estaba pasando. En ese momento, cuando él llegó, yo no estaba, no habíamos llegado con mi esposo todavía, era una reunión en la tarde. Y entonces había un hermano que era el líder de la iglesia, y a él le dijeron: hermano, mire, se lo puede llevar usted para su casa, para mientras vemos cómo lo acomodamos con un trabajo y todo. Él dijo que él no podía. Cuando nosotros llegamos, él se acercó a nosotros y nos dijo: hermanos, miren, fíjense que esta situación tenemos, ustedes se pueden llevar al hermano a su casa. Y nosotros le dijimos que sí, que no había problema, teníamos 2 habitaciones vacías, le dijimos que sí. Y mire, entonces nosotros creímos que él vivía en una casa pequeña con su familia. Cuando el día siguiente, sábado, que llegamos los 3 a la iglesia, lo llevamos a la iglesia a él, dice una hermana: hermanos, la bendición era para ustedes, dijo, porque el hermano que dijo que no podía tiene una casa inmensa. Hermanos, era un palacio prácticamente que ese hermano tiene, un caserón que ese hombre tiene, Mansión. y no tenía espacio para su prójimo. ¿Cómo usted? O sea, yo digo, qué terrible podemos ser a veces. Pero sabe que el problema de nosotros es interno, hermano, falta de amor, Exacto, falta o sea, de conciencia. Qué terrible, o sea, ¿por qué no lo llevaron a su casa? Porque son muy grandes y son pupurujos. Místico. Y cómo yo me voy a juntar con esta gentuza. Basura. Miren, eso. hay personas que no se atreven ni a hacer ni un gesto bonito a una persona humilde, porque ¿cómo yo me voy a juntar con estos? O sea, somos terribles como seres humanos. Y yo dije: wow, Señor, pero bueno. Y sabe, hermana, que algunas veces uno, cuando pone la cabeza, pone los pies en la tierra, uno llega a la conclusión y dice: analicemos por un momento, hermano, si todo lo que está aquí en esta tierra, lo que tenemos va a ser, lo vamos a dejar cuando lo muramos. Nada, es basura. Pura basura. Esto Y yo no sé basura. por qué nos llenamos de orgullo, hermano. Todo esto que tenemos, mira, en la iglesia había un hermano, para terminar, porque tengo que predicar también, había en la iglesia un hermano, óigame bien, que dice un dicho que el que no tiene, cuando llega a tener, se hace que... Se enloquecen. Se enloquecen. Mire, el hermano llegó a comprar un carro y antes de que terminara el culto, a la hora de estar orando, el hermano salía con el carro para arriba. ¿Conoce la iglesia de Esperanza? Para arriba, en la gran calle para arriba, polvosa, le metía la pata al acelerador. Y el hermano, este hermano, ¿por qué sale todos los sábados deprisa? Para no darle raya a nadie. Y era para no darle raya a nadie para arriba. Para no darle raya. Qué mentalidad más pobre, hermano. Pero a veces, hermano, Esos carros son basura. Por eso estamos como estamos y no nos da, porque Dios sabe que darnos algo. Si Dios lo permite, ese carro se le quema en la calle. Es que todo lo que tenemos no es basura, hermano. de Dios, y eso no lo entendemos muchas veces. Seamos regalones. No estoy diciendo que hay que despilfarrar, pero seamos regalones. Ya ver que Dios les va a bendecir más. Amén. Regalen. Bendice. Dios les va a bendecir más. Regalen a la gente. Cuando usted ve una gente que necesita, regálele. Cuando uno da más, Dios le Así es, multiplica. regálele. Dios no se queda con nada. No hay que ser tacaño, no hay que ser tacaño. Ya van a ver que Dios los va a bendecir mucho. Y de esa manera también estamos predicando el evangelio. Hermano, yo quería hacer un punto, no me dio permiso antes de esto, pero cuando estábamos hablando de la unidad, lo quiero decir porque es que no me lo puedo llevar. Nosotros como iglesia adventista no podemos estarle pidiendo favores a los alcaldes. Y quería decir esto, ¿sabe por qué? Porque nosotros como iglesia adventista no estoy de acuerdo que si vamos a tener una actividad, vayamos a la alcaldía a pedir sillas prestadas, a pedir cosas prestadas, a hacer que ellos nos ayuden. Porque nosotros no debemos de tener esos favores de ellos, porque esos favores después piden otros favores. Sí. Exacto. Lo digo porque, y no quiero que lo malinterpreten, porque a veces la gente dice: ¡ay, esta gente tan extremista! No, la palabra de Dios claramente, lo que es de Dios, y lo de César es de César, y se lo dejamos a César. Si nosotros tenemos actividades y no tenemos sillas, alquilémoslas en un lugar secular,
que O podemos se le prestan a alquilar. otra iglesia, o el O equipo también a otra iglesia. De nuestra misma, que nos presten su silla, pero no andar pidiéndole a las alcaldías apoyo en nada. Ahora, solo un detalle, hermana. Y se lo digo, perdón, se lo digo ¿por qué? Porque tristemente yo estoy escuchando mucho eso de que la alcaldía no está apoyando en tanta cosa, la alcaldía no está apoyando en aquello, la alcaldía no está apoyando, porque cuando vengamos a sentir nos van a decir, vayan a votar por tal partido, hagan esto, por esto. No, hermanos, se los digo acá para cuando venga eso acá, no vayan a decir no me lo advirtieron. Sí, lo que debe hacer la iglesia, hermana, lo que debe hacer la iglesia, y eso hace la iglesia de la esperanza, es de cuando vamos a tener una campaña en el parque, pedimos permiso a la alcaldía, esa es otra cosa. Esa es otra cosa, es porque diferente, son autoridades. muy diferente. Pero ya depender de ellos, Sí, de muy cosas así, diferente, es de tener cuidado en ese sentido, porque la iglesia es autónoma, tiene que, Sí. ¿me entiende? Exacto. Porque no podemos andar pidiendo ni tampoco dinero a la alcaldía. Así entró la apostasía en la Dentro de iglesia la cristiana. apostasía poco a poco. Entonces es bien importante eso, es bien importante. Y ahora ahí está. Lo que, la tenemos, apostasía todo lo que está. tenemos que hacer, hermano, y eso lo digo yo siempre, si falta una silla en la iglesia, hay que Que bolsearse y bolsearlo, comprarla. comprarlo. Yo sé que entre todos vamos a poner una cora, comprámosla, ¿sí? Exacto. Hasta man. Si falta un foco, Lo compramos. lo en compramos. el- ¿Me entiendes? Necesitamos lo que necesitamos. Entre nosotros mismos, somos una familia. Como iglesia. ¿Está bien? No Entonces, más. entonces, hermano, Dios les bendiga. Espero que haya quedado claro y la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén. Amén.